Queridos amigos del Círculo, hoy hablamos de economía, pero además con un economista de los buenos, de los que realmente pues investigan y nos dan un poco pequeños consejos sobre macroeconomía, microeconomía, y lo conocéis todos porque estáis acostumbrados a verlo en diferentes programas de televisión, pero especialmente en La Hora de la Uno, en televisión española. Santiago Carbó, ¿qué tal estás? Un placer, pues muy bien. Un placer. Recién Hoy llegado de Estados Unidos. Con un día un poco nublado Sí, con y rayos y recién centellas. llegado de Chicago, donde tú has trabajado. Sí, Has trabajado durante muchos años. sí, he estado vinculado en Chicago Y muchos yo años. la primera cosa que te he preguntado es ¿qué ibas a hacer? ¿Qué has hecho en Estados Unidos? Bueno, pues he estado participando en unas jornadas la semana pasada de economistas, de temas de macroeconomía, de temas de finanzas. Y bueno, luego he tenido varias reuniones, pues porque Chicago no es a lo mejor Nueva York o no es Washington, pero también tiene analistas muy importantes porque hay grandes firmas de análisis que están basadas en Chicago. ¿Qué te has encontrado? Porque claro, yo la primera cosa que te he dicho es que no voy a Estados Unidos hasta cuando esté Trump en el despacho Oval. ¿Qué te has encontrado en Estados Unidos? ¿Cómo has visto el país y especialmente los colegas con los cuales probablemente has trabajado estos días? Pues esa pregunta, o les dije, oye, ¿qué situación veis a este país? Y utilizaron una respuesta que yo luego he asumido, que es caos. La verdad es que la sensación es de caos en las instituciones vinculadas a la administración Trump, caos sobre lo que va a pasar en cualquiera de las decisiones que ha planteado hasta ahora, porque ha planteado lo de los aranceles, pero también ha planteado la famosa propuesta de cambio presupuestario Big Beautiful Bill, que le llama, y que tampoco está claro que vaya a salir completamente adelante, pero todo también los temas sociales, porque él vincula muchas de las decisiones económicas o invoca a la seguridad nacional o invoca a problemas sociales, ¿no? Y lo mezcla todo, ¿no? Entonces, las sensaciones de caos, es verdad que la economía aún no se ha resentido mucho, pero evidentemente hay señales de preocupación porque también hay alguien al volante, que es la Reserva Federal, que en este momento está teniendo muchas cautelas y nos está dando o nos está entregando a las alegrías que de alguna manera le están pidiendo desde la propia administración Trump. La sensación que tenemos desde el extranjero, desde Europa, es que prácticamente no hay nadie al volante. Porque desde el 20 de enero, que es cuando Trump ha tomado posesión del despacho Oval, de su sillón, hemos visto muchísimas cosas. Para empezar, vimos que teníamos una especie de vicepresidente, el señor Elon Musk, que ya ha desaparecido, por cierto, pero que al principio lo veíamos casi gobernar a medias con Trump. Hemos visto aranceles subir, bajar, casi a la carta. Hemos visto decisiones socialmente absolutamente impresentables. Entonces la impresión que tenemos es que realmente este señor de forma absolutamente totalitaria está gobernando la supuestamente democracia más importante del mundo, pero que ya muchos americanos dicen que ya no es una democracia. El mismo gobernador de California ha dicho que ese señor está desmantelando el sistema democrático. Desde el punto de vista económico, tú que hablas todos los días con economistas americanos, pero ¿cómo viven ellos una situación tan caótica como tú has comentado? Porque la impresión realmente es que no sabemos lo que puede pasar. Pues con bastante preocupación lo están viviendo porque, como vimos tras el anuncio de los aranceles el 2 de abril, tuvimos una semana de infierno en los mercados que casi dan lugar a una debacle el 9 de abril, si no, de alguna manera, si no anuncia la tregua, una tregua que desde luego le estuvieron suplicando todos los magnates, todos los inversores que le han apoyado y parece ser también que su secretario del Tesoro, ¿no? Claramente le dijo que esto tienes que dar un paso atrás porque evidentemente el dólar y los mercados de bonos, es decir, la financiación de corto plazo se nos puede congelar completamente y esto genera un caos. No olvidemos que el dólar es la divisa internacional y lo ha sido durante 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto no es una cosa que se pueda manejar tan fácilmente, ¿no? Lógicamente, los economistas casi siempre, o desgraciadamente a veces nos preocupamos más los temas económicos, pero también hay una gran preocupación en el ámbito universitario, hay una gran preocupación por el lado de muchas personas que creen que a pesar de tener los papeles o de tener la carta verde, etcétera, les van a echar.
Es decir, tienen esa preocupación y ese miedo. Entonces, todo eso genera una gran incertidumbre, te pilla de cerca y desde luego la gente está en ese sentido muy preocupada, ¿no? Es cierto que hasta ahora no se ha notado, podríamos decir, en el lado macro, es decir, que a lo mejor el crecimiento del empleo pues a veces no está bueno, o sí que es tan bueno, pero en general, evidentemente, al final la incertidumbre que está generando, es decir, los últimos datos que tenemos que parece que ha llegado a un acuerdo con China, ¿no? Pero ahora depende de lo que diga el premier chino, es decir, pero claro, él lo va diciendo todo a golpe de su red social fundamentalmente, pero también de Twitter, etcétera, y esto pues no es una manera de gobernar, no es una manera de estar tranquilo en los mercados, porque los mercados al final devoran toda la información. Y necesitan tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿cómo viviste tú la entrada una de las imágenes que más comentamos, evidentemente, en los medios de comunicación fue el 20 de enero, esta primera fila ocupada no solo por Elon Musk, también por los fundadores de Google, el fundador de Meta, el fundador de Amazon, es decir, la primera línea de los grandes, de las personas más ricas, ya no solo en Estados Unidos, en el mundo. De repente vimos esta imagen en la cual el capital apoyaba a un señor que de repente gobierna como está gobernando. ¿Qué representó para ti esta imagen? Bueno, me sorprendió mucho, ¿no? Porque podía ser claramente una guerra de las vanidades, porque tampoco tenías que ir, porque antes te habían invitado y te habían presionado, pero si no vas tú, y los otros tecnooligarcas, los otros presidentes o CEOs de las empresas tecnológicas iban a estar ahí, ¿no? Entonces, Claro. ellos confiaban en un entorno amigable, en el sentido de, si hace una regulación bastante laxa, o por lo menos sigue liberalizando todo lo que son los aspectos tecnológicos, protección de datos, inteligencia artificial, etcétera, sigue de alguna manera dándonos carrete, oye, pues vamos a estar a bien con ellos. Sin embargo, luego algunos anuncios que ha hecho en el ámbito arancelario, pues han perjudicado a algunas de esas grandes tecnológicas, Por ¿no? supuesto. Como Apple, como en Nvidia, etcétera, ¿no? Entonces, no se ha cumplido por ahí, pero ellos pensaban, con una regulación laxa nosotros nos sabremos mover, no, pero hay otras cosas en la economía y los aranceles son una cosa muy distorsionadora que pueden generar mucho daño a las empresas. ¿Y te esperabas que el divorcio con Elon Musk se iba a producir tan pronto? Bueno, la verdad es que sí, porque son dos personas con dos grandes egos y yo creo que Elon Musk, al mezclar tanto sus negocios, no olvidemos no solamente Tesla, es Starlink, que depende de la NASA, entonces ahí de alguna manera iban a saltar chispas tarde o temprano. Como no se ha cumplido esas expectativas que él tenía de mejora fiscal, etcétera, o eso es lo que él ha dicho, pues entonces se ha enfadado el señor Musk. Pero claro, él depende de las subvenciones del gobierno estadounidense. Yo creo que él no calculó sus palabras y la guerra que inició el jueves pasado. Ha reculado un poquito, ¿no? Ha dicho que a lo mejor se pasó. Sí, pero ha sacado un tema personal que eso es muy peligroso, porque es un tema que puede involucrar temas judiciales, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí no le va a perdonar Trump. Va a ser muy difícil que le perdone eso, porque sacó un tema que se suponía que no iba a salir. Efectivamente. Bueno, hablamos un poquito de España, ¿no? Y de Europa. ¿Cómo ha sido desde tu punto de vista? ¿Cómo valoras como economista la reacción que ha tenido a todas estas amenazas de aranceles de Trump en Europa? ¿Cómo ha reaccionado desde tu punto de vista? ¿Y cómo está reaccionando la Unión Europea? Bueno, en primer lugar nos hemos beneficiado porque todo lo que tiene activos denominados en dólares y el propio dólar en este momento pues está un poco apestado, con lo que ha salido capital de Estados Unidos, que ha venido en buena parte a Europa. Por eso tenemos las bolsas más fuertes, tenemos el euro más fuerte, que no nos viene bien porque las exportaciones son más caras y tenemos un euro más fuerte, pero en general en eso nos ha venido bien, es decir, se ha generado un poco más de confianza y han vuelto algunos capitales que en los últimos años se habían ido, ¿no? Luego, las actuaciones, lógicamente, de la Comisión Europea, entiendo que están un poco aturdidos. Lo primero, después de los anuncios del 2 de abril, que eran los que más nos afectaban, ahora los aranceles sobre el acero y el aluminio. Pero claro, para mí Europa, el gran problema que tiene es que no tiene una respuesta única. ¿Qué es Europa? Es la señora Meloni en Italia, es el señor Macron en Francia, es el canciller Merz en Alemania, somos nosotros, Portugal. Entonces no tenemos una respuesta única, o al menos a veces matizamos demasiado. Parece que Trump no nos está atacando mucho, pero evidentemente todo va a depender de todos los aspectos transaccionales que él quiere, porque no solamente él quiere a lo mejor una reducción del déficit comercial, que probablemente lo vaya a lograr, sino que también quiere que aumentemos el gasto de defensa muy significativamente y quiere
otros aspectos también geopolíticos, como en la guerra de Ucrania, que todo va a estar encima de la mesa. Pero ahora todo está embarullado, ¿no? Y aquí, para mí, Europa, el gran problema que tiene es que ha tenido muchos años que ha estado, de alguna manera, en desventaja con Estados Unidos, que era la cuna de la liberalización, y aquí era todo regulación, y eso hay que cambiarlo ahora, y se está en ese proceso. Y en segundo lugar, la falta de respuesta única. Proceso. Es decir, estás viendo que realmente, porque claro, la gran crítica que hacemos o que hace incluso Estados Unidos a Europa es que todo está hiperregulado, que la mayoría de los negocios están hiperregulados. ¿Tú crees que realmente Europa se va a poner las pilas para desregularizar un poco algunos sectores? Bueno, hablan de simplificación No es lo administrativa, mismo, ¿no? Entonces, simplificación administrativa suena un poco a un pequeño, ¿no? Sí. A una pequeña reducción de la regulación, sí, que no sé si es suficiente. Efectivamente. Si sigue este barullo, a lo mejor no tenemos que hacer tanto. Porque claro, perjudica a Estados Unidos el barullo, ¿no? Pero si el barullo se calma, es decir, la situación internacional en la economía y en la política se calma, Europa tiene que ser también destino de los intereses de los inversores internacionales. No podemos perder la carrera por la inteligencia artificial. No una inteligencia artificial absolutamente salvaje, que no tenga controles, que no tenga protección de los individuos. No, yo no estoy diciendo eso, pero evidentemente no podemos dar la señal de que somos los grandes guardianes de las esencias de la regulación. Yo creo que eso es sería el gran problema. Y entonces, vamos a ver ahí cómo quedamos. Sí que es verdad que se habla, y también incluso por la presidenta von der Leyen, es decir, va a haber una simplificación regulatoria en estos 4 años que quedan de Parlamento Europeo o de legislatura europea, pero ¿hasta dónde llegue? Pues no lo sé, porque luego hay muchas resistencias dentro de Bruselas, dentro de la propia burocracia, enormes. Y mucha gente que vive de la regulación. Me vas a permitir ser un poco crítico. Y que ha diseñado la regulación. Entonces ahora tiene que quitar todo eso que ha estado, por lo que ha estado viviendo los últimos años. El problema es que la Unión Europea se ha construido sobre la regulación y muchísima gente vive de la regulación. Hablamos poco de los puestos de trabajo que hay en Bruselas y del dinero que ganan los funcionarios en Bruselas. Mucha gente depende de estos salarios. Por eso a veces creo que va a ser complicado que realmente esta reducción importante, creo, masiva que tiene que ver de la regulación, nos va a costar verla. Pero hablamos un poco de España. ¿España va bien o no? ¿A quién creemos? Porque no sé si hoy has visto, bueno, ayer has visto la sesión de control a las críticas de corrupción de Feijóo, que está basando todo su trabajo de oposición sobre los casos de corrupción, los casos de judicialización que tiene alrededor Pedro Sánchez, etc. Contesta siempre Pedro Sánchez diciendo que la economía de España va muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, la macroeconomía va bien. Somos el país, uno de los países de la OCDE o del mundo occidental que más crece, y así llevamos 2 años, y este año probablemente vayamos a repetir. Entonces, eso va bien, evidentemente, porque nos beneficiamos de una inmigración de muchos... Además, la media es 500, 700.000 netos que vienen, además, la mayoría hablando nuestro lenguaje, que vienen de países latinoamericanos, lo cual nos beneficia bastante, y algunos con capacidades digitales y con capacidades formativas. Eso está ayudando a crecer. Más población ayuda a crecer. Un mix energético que, salvo el apagón, nos ha ayudado hasta ahora, evidentemente, pero es un mix energético que abarata nuestra función de producción, nuestra función de hacer las cosas, y eso también viene bien. Y luego somos competitivos, desde luego, en servicios turísticos y también no turísticos. Todo eso está ayudando. Entonces, la macro va bien. ¿Cuál es el problema? Pues que los salarios en los últimos años, debido a la falta de crecimiento de la productividad, no olvidemos que la productividad, es decir, lo que producimos cada uno, es lo que marca nuestros salarios. Por falta de inversión, por la verdad que un peso grande de servicios en los que es difícil aumentar la productividad. Recordemos que al final estamos en servicios de hostelería, etcétera, tenemos una gran especialización. Pero también empiezan a haber algunas señales de crecimiento de la productividad en algunos sectores, ¿no? Y luego, pues, el problema es la percepción de lo que ganas y de lo que te quedas después de pagar la vivienda. Bien la cuota hipotecaria o bien el alquiler. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, hay un gran problema, porque se está yendo el 30, el 40, el 50% de esos salarios relativamente bajos, se está yendo a pagar un alquiler que a veces es de una habitación. Es decir, una habitación que está bien y tal, pero es de una habitación para personas de 20 y tantos años, incluso de 30 y tantos años, si no más, que están teniendo dificultades. Entonces, claro, la percepción es negativa, pero ¿qué me queda después de pagar la vivienda? O pagar, evidentemente, los gastos de electricidad, etcétera. Pues me queda poco, ¿no? Y entonces ahí yo creo que hacer un gran esfuerzo en los próximos años por que haya inversión fuerte, que aumente esa productividad, tiene que ser en tecnología, etcétera, para que podamos ganar todos un poco más.
Y tú eres optimista con esto, porque yo lo que tú estás comentando lo oigo desde hace muchos años. La reducción de poder adquisitivo de los españoles creo que es una realidad desde hace, yo creo, desde el 2008, ¿no? Que tenemos una reducción importantísima del poder adquisitivo, que claro, para los que ganan mucho a lo mejor no se resiente el bolsillo, para los que ganan poco es brutal. Perder un 15%, un 20%, no sé lo que será, ¿no? No tengo el dato exacto, pero en los últimos años hemos tenido una reducción importante del poder adquisitivo. ¿Tú crees que puede haber una solución? Porque se habla desde hace muchos años de todo esto. Además de pérdida de poder adquisitivo, que se nos va mucho con la vivienda, que no se nos olvide, pues no soy particularmente optimista, porque esto requeriría, yo creo, que grandes alianzas y grandes acuerdos de país. Primero, en materia de vivienda. Vamos a ver, vamos. En materia de vivienda, porque claro. la vivienda tiene que pesar menos en el gasto de las familias. Es que ese es un tema crítico. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser? Sí, porque es que lo está representando ahora, ¿no? Y luego, bueno, pues lógicamente, pues apoyarse en lo que son grandes estrategias económicas del país, ¿no? Que pueda tener en materia de innovación, en materia de tecnología. Y eso estamos hablando muy poco. El debate económico prácticamente no aparece ni en el Parlamento ni en la televisión. Ningún lado ahora mismo. Entonces, pues es difícil que así podamos tener grandes reformas que puedan ayudar. ¿Cuándo tuvimos grandes reformas? Pues cuando estuvimos muy angustiados en el 2012 y 2013, que nos fue muy bien. Volvimos de alguna manera al redil, pero ahora no hay ese debate. Entonces, no soy particularmente optimista, y sobre todo si no hay inversión y sobre todo si no hay grandes acuerdos para, por lo menos, aliviar algunos de los temas como el de la vivienda para los españoles. Vamos a suponer que Pedro Sánchez o Feijóo, si algún día es presidente del gobierno, te dan el encargo de ser ministro de Economía. Esperemos que no. Pero vamos a suponerlo. ¿Cuáles son las primeras medidas o las medidas que tomarías inmediatamente, que pondrías en tu agenda como prioridades? Yo no creo que me diferenciaría tanto de lo que se ha hecho en los últimos años. Es decir, yo creo que en general en España se ha intentado tener orden en las cuentas públicas, aunque es verdad que tenemos déficit público. En general se ha intentado pues, crear un clima amable, al menos por parte de los ministros de Economía que tenemos desde hace tiempo. Es decir, que por tanto aquí no hay ninguna crítica a los ministros de Economía, que yo creo que están poniendo bastante orden en el funcionamiento de un país que está en una convulsión política bastante grande, ¿no? Yo creo que una primera línea de trabajo es intentar alcanzar acuerdos para llegar a un presupuesto público. ¿Por qué tener un presupuesto actualizado? Porque las necesidades del 2022 o 2023, cuando se aprobaron los últimos presupuestos, no son las de ahora. Es decir, claro, esto evoluciona y ahora, desde luego, nos hemos metido en una guerra tecnológica muy importante que tenemos que apoyar, evidentemente, también desde la acción, lógicamente, de los gobiernos, tienen que apoyarlo, y ahí en eso nos está, ¿no? Luego yo creo que, lo vuelvo a repetir, el tema de la vivienda hay que ponerse realmente las pilas, porque algunos hablan ya de burbuja inmobiliaria por los precios como está subiendo. No hay tanta burbuja en el sentido porque no hay tanto crédito concedido como fueron en los años 2000, antes del 2008, etcétera. Pero sé que es verdad que los precios son insostenibles. Entonces hay que poner orden, yo creo, que en la materia de vivienda. Y luego yo creo que hace falta un gran debate fiscal en este país. Un debate en el que la percepción de que se pagan muchos impuestos, que lo pagan también los que ganan 30, 40.000 euros en Madrid, y desde luego, lógicamente, aquí o en Barcelona la vida no es la misma, es decir, que aquí cuesta todo mucho. Entonces yo creo que hay que poner un poco de orden, un debate serio, ver si lógicamente hace falta subir, por ejemplo, los IVAs. Es verdad que todo el mundo dice que es regresivo, pero la mayoría de los países de nuestro entorno tienen mayores IVAs. Sin duda. Entonces sin duda. Debate hay que abrirlo. Italia, por ejemplo, mi país. Entonces yo creo que ese debate tiene que estar, porque los IRPFs yo creo que ya no dan más recorrido. Entonces sería importante que se hablara de eso. Y bueno, yo creo que si podemos abordar un poco la vivienda, un poco en los aspectos fiscales y desde luego tener las herramientas con acuerdos como los presupuestos, etcétera, haríamos ya mucho. Oye, ¿de qué no hablamos en la tele? Tú eres protagonista, eres uno de los economistas que más protagonismo tiene en los medios de comunicación. ¿Echas de menos algún tema del que no se habla, del que no te preguntan y del cual tú hablarías constantemente? Bueno, yo creo que porque siempre os llaman para alguna urgencia, ¿no? Sí. Los aranceles de Trump, o que sea la vivienda, pero siempre tengo la impresión que son temas de actualidad, pero luego que no se profundiza sobre los temas. Si tú tuvieras que hablar ahora mismo en la tele o proponer una serie de temas, ¿cuáles son los temas que comentarías y sobre los cuales informarías a los ciudadanos?
Yo creo que sería reflejar un poco lo que hemos ido comentando, ¿eh? Es decir, vamos a ver, yo creo que hay que hablar de que no hay sostenibilidad en las pensiones públicas, por ejemplo. Es un tema muy incómodo, lo sé, porque hay una gran parte de la población pues que lógicamente en este momento está jubilada, etcétera. Pero ahí tenemos un problema que hay que hablar. Hay que hablarlo porque los jóvenes en este momento tienen una situación muy complicada y además están muy críticos, empiezan a estar muy críticos también en que sus abuelos pues lógicamente estén en unas condiciones mucho más favorables que ellos. Yo creo que hay que hablar de productividad, hay que hablar de sacrificio, hay que hablar de eficiencia de la economía, no solamente de equidad, de reparto, de que todos tengamos... yo soy de los que estoy orgulloso de mi país, si yo tengo alguna vez una dificultad, me ayude, lógicamente, a pasar ese trago, pues lógicamente con el subsidio, con la ayuda que se necesite. Eso tiene que estar. Pero también hay que hablar de cómo financiar esas ayudas. Y esas ayudas solo ¿De dónde sale el dinero? Con eficiencia, es decir, hay que hacer la economía más eficiente, hay que hacer la economía más productiva. Y de eso no se habla, porque normalmente supone, pues lógicamente, a lo mejor más sacrificio, o tienes que estudiar más, o tienes que formarte mejor, o tienes que obligar a las empresas a que tomen decisiones que a lo mejor pueden tener un coste inicial, es decir, que es hablar de algo de sacrificio que en general se suele apartar. Gusta poco y hace poca audiencia. No, pero con pedagogía se puede. Sin lógicamente, duda. yo creo yo sí, por eso te he preguntado de qué hablaría, porque yo creo que la gente no es tonta. La gente ni es tonta, no es tan egoísta como para pensar que tiene que hablar solo de las cosas que le gustan, ¿no? Sí. Y a propósito de esto, ¿estás a favor de la reducción del horario laboral, del cual sí que hemos hablado mucho en los últimos meses en la tele? No se puede desentender la rebaja de las horas trabajadas de otros grandes cambios. Para mí ese es el problema. Se ha vendido la rebaja del horario sin otros cambios. Que por cierto, en muchos contratos colectivos ya estaba. En muchos convenios ya estaba presente desde hace años, además. Bueno, pues eso no es malo, es decir, porque estaba reflejando, pero no se habla de otras cosas, ¿no? Los programas de formación, no se habla del estímulo a que las personas tengan que trabajar si aparece una oportunidad buena. Es decir, pero lógicamente tiene que haber un estímulo, porque si lógicamente el salario mínimo es casi lo mismo que vas a cobrar, pues la gente no se anima, ¿no? Entonces, es una serie de reformas de las que son las figuras laborales, es decir, de lo que son los elementos laborales y no solamente la rebaja de horas, que es lo que se está produciendo en todo el mundo, porque lógicamente con la tecnología pues se puede aligerar la carga y de hecho pues ya en los últimos días estamos viendo un debate de qué empleos pueden desaparecer o pueden tener una menor presencia dentro de 2 años, dentro de un año. ¿Está la sociedad preparada para eso? Porque solamente con que afectara al 3, al 5% de la población, eso es un shock. Hombre, claro, el impacto es brutal. Es brutal. Entonces, no sé si estamos preparados para eso y sería bueno un debate amplio en ese sentido, profundo y sincero realmente, entre empresarios, agentes sociales y por supuesto el gobierno en medio. Tú viajas mucho. ¿Crees que en España en ese sentido estamos haciendo un buen trabajo en comparación con otros países de nuestro entorno para estar preparado para la economía o el mundo laboral del futuro próximo, dentro de 2 años, 3 años, lo que estamos comentando? Estamos en la línea de Europa, entonces, para bien o para mal, estamos en ese barco. Uno dirá, bueno, somos alumnos a lo mejor un poquito menos aventajados, no, pero estamos en la misma línea. Por tanto, lo que no nos estamos desviando de eso. Si a Europa le va mal, a nosotros nos irá mal, y si a Europa pues le va bien y está tomando las decisiones adecuadas, pues le irá bien. Aquí, ¿cuál es la gran clave? Que a lo mejor podemos proteger un poco algunos sectores si regulamos mucho la inteligencia artificial, etcétera, pero eso, ¿cuánto puede durar? Es decir, el gran debate, los coches eléctricos que provienen de China, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? ¿Podemos seguir poniendo puertas al campo? Es decir, es un debate terrible, pero es así. O los coches europeos están en esa línea de coste y de funcionamiento, o desde luego estar continuamente poniendo pegas a que vengan, ya lo estamos viendo que no, Madrid está llena de alguno de esos coches, ¿no? Oye, y como economista, ¿cómo ves la crispación política que domina nuestra agenda política, mediática, informativa? Bueno, la verdad es que, como he dicho, los ministros de Economía a veces se alejan de esos problemas y por tanto siguen tomando las actuaciones porque una gran parte de la agenda viene de Europa y que hay que aprobarla y que hay que llevarla al Parlamento y al final se logra, ¿no? Es decir, que por ese lado está bien. Pero esa crispación política nos ha llevado a que el foco esté demasiado en cuestiones que no son tan relevantes para el bienestar de los españoles. Ya no hablo de la economía, para el bienestar de los españoles. Y eso, bueno, si no se habla del bienestar de los españoles, se habla de otras cuitas, pues evidentemente eso no es bueno, ¿no? Y además impide grandes acuerdos para los presupuestos, que lo necesitamos, para la ley del suelo, que solventaría una gran parte, una ley que no se aprueba cuando parece que todo el mundo está de acuerdo, que solventaría una gran parte de las incertidumbres y crearía estímulos para la
la construcción de vivienda, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, si esa crispación lleva a que no haya acuerdos por un relato, por una situación en la que no quieres aparecer como que tienes o concedes algunas cosas o que das concesiones, pues evidentemente la economía no está en su estado óptimo, porque no tiene un elemento institucional que le apoye. Oye, Santiago, ¿cómo es tu día a día de trabajo? Bueno, normalmente yo doy clases en Valencia, entonces normalmente son martes y miércoles, allí normalmente estoy, a lo mejor algún día más en Valencia, y entonces son días muy intensos en ese sentido. Y cuando estoy en Madrid, pues bueno, normalmente me levanto bastante temprano, porque a veces viene la hora de la 1, y a partir de ahí estoy en marcha, ¿no? Colaboro con la Fundación Funcas, donde paso buena parte, y a veces, bueno, pues estoy invitado a una conferencia o en algunos actos. Es decir, bastante movida. Bastante intensa. Bastante Oye, intensa. y como sí. valenciano que vive en Valencia la mayor parte de la semana, ¿cómo estás viviendo? Bueno, ¿cómo viviste la Dana? Que también hemos comentado mucho contigo en la hora de la 1. ¿Y cómo estás viviendo esta reconstrucción? Bueno, me pilló en Roma, en una conferencia ese día. Fue tremendo, pero bueno, nos dimos cuenta todos los que estábamos allí, había varios valencianos que era una situación muy grave, ¿no? Bueno, evidentemente, tantos meses después aún no todo se ha resuelto. Es decir, las ayudas están llegando paulatinamente, la situación es algo mejor, pero el cansancio también es mayor, porque bueno, ahora lógicamente hay personas pues que están deprimidas, unas personas que está habiendo dificultades, por Mucha gente ejemplo. la ha perdido todo. La ha perdido todo, bueno, aunque luego tenga ayudas, pero no es lo mismo, es decir, No. perder familiares no. No. Además, todo lo que ha acontecido, ¿no? Cómo fueron esas horas, pues no ha ayudado nada, porque evidentemente las personas quieren responsabilidades. Y las polémicas después, el Efectivamente, egoísmo ¿no? político, el partidismo excesivo, en fin. Entonces ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ha habido un problema, y es que por las aguas, etcétera, hay bastantes enfermedades gastrointestinales, con lo cual, es decir, no sabemos. Esto fue el 29 de octubre, pero ya estamos en junio y siguen apareciendo problemas, ¿no? Y esto, de alguna manera, va a llevar más tiempo aún. Van a llegar las inversiones, van a llegar los fondos, pero luego también hay mucha gente que a lo mejor tiene más de 50 años y no quiere volver a abrir su negocio, aunque no hubiera ninguna pérdida personal, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil. No olvidemos que es un cinturón de Valencia muy trabajador, es decir, muy importante, es decir, de nivel de rentas, no son ricos, pero media alta, pero que tienen una gran importancia en la actividad. Estamos hablando de 700, 800.000 personas en toda esa zona, ¿no? Y que se han visto afectadas su vida enormemente. Es que hay una cantidad de gente impresionante. Y hablando de tus jóvenes, de tus estudiantes, ¿hay mucho interés para la economía? Bueno, hay de todo. Evidentemente yo doy a estudiantes que son o de economía o de administración y dirección de empresas. Algún interés, lógicamente, tienen, ¿no? Pero quizás tenemos que movernos más hacia clases más prácticas, a que contemos, bueno, esto es el modelito teórico, ahora la vida real. Veamos esto, ¿qué ha pasado? ¿Qué decisión ha tomado Trump sobre los aranceles? ¿O qué va a hacer España si sube o si baja los impuestos? ¿No? Ese tipo de cosas son las que yo creo que tenemos cada vez más que ir hacia un modelo, podemos decir, que no es el clásico español, que es un poco más americano, sí, un poco por más algo americano. bueno que podemos Sí. importar. Pues Santiago, ha sido un auténtico placer. Ahora, como sabes, tienes un par de minutos para ti, para hablar a nuestro público, a cámara, y decirle lo que te apetezca. Muy Quizás bien. algunas sugerencias. Sí. Por ejemplo. ¿Sobre? Sobre economía, por ejemplo. Bueno, sí, pero para los ministros eso no se refiere. No para los ministros, para la gente casi Claro. mejor, ¿no? Sí. Los ministros los pagamos para que tengan soluciones. Bueno, el mundo es muy convulso y la economía es muy convulsa, pero yo creo que todos podemos hacer o tomar decisiones que nos beneficien a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando eres joven, yo creo que es importante estudiar. Estudiar es rentable para tener un buen sueldo o un mejor sueldo que si no estudias, salvo que tengas un golpe de suerte, para que puedas estar más preparado, no solamente para afrontar el trabajo, sino también para tomar decisiones que son muy importantes. Comprar una vivienda, la hipoteca, decisiones financieras que debes manejar por ti mismo. No solamente tienen que ser decisiones que vengan de alguna manera sugeridas por la institución financiera, etcétera. Entonces, para los hombres diría esto, ¿no? Para los inversores de todas las edades, mucha cautela. Mucha cautela porque es cierto que hay activos muy atractivos o aparentemente muy atractivos, pero de alto riesgo, como son, por ejemplo, los criptoactivos, que pueden dar sustos. Entonces, con eso no estoy diciendo, oye, vamos solamente a inversiones convencionales y tal, pero siempre en tus inversiones, que al final son los ahorros que tanto te han costado, tienes que tener muchísima cautela, ¿no? Y
el tercero, yo creo que más claro, es que nuestro país tiene unas grandes ventajas, tiene un estado del bienestar que todos queremos mantener para las futuras generaciones, y que esto pues va a requerir, pues, obviamente, algunas reformas y que puede suponer algunos sacrificios. Entendámoslas porque es por el bien de todos. No van a ser unos sacrificios impensables, unos sacrificios que no podamos acometer, pero yo creo que ese debate es muy bueno. Y como talón de fondo de estas tres cosas es que nos informemos en economía, que nos informemos sin bulos, que nos informemos a través de fuentes que sean solventes, para que nos ayuden a tomar esas decisiones y a no cometer a lo mejor errores fáciles que nos pueden llevar pues a disgustos porque perdamos unas inversiones después de los ahorros, o que compremos la vivienda o tengamos una hipoteca que es la que no nos podemos permitir, ¿no? Es decir, la información siempre nos va a hacer mucho más fuertes. Pues muchas gracias, Santiago, un placer. Y ahora os dejo con nuestro espacio dedicado a la diversidad, la inclusión y a la equidad con Miguel Ángel San Juan. Hasta luego. Nos acercamos a las reivindicaciones del orgullo, estamos en el mes de la diversidad afectivo-sexual y este año se van a centrar estas reivindicaciones en los 20 años del matrimonio igualitario aprobado en 2005 aquí en España. Acaba de cumplirse, además, una década de la muerte de Pedro Cerolo, figura fundamental para que aquella ley amparase el derecho de todos a contraer matrimonio, y desde aquí nuestro recuerdo y nuestro eterno agradecimiento para Pedro. Todos recordamos aquel momento, seguro que vosotros también, de la aprobación con esa sonrisa de Cerolo en el Congreso con la que nos identificamos tanto y que tanto nos sigue emocionando todavía hoy. Sabéis que fuimos pioneros a nivel internacional, fuimos el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, solo después de Países Bajos en 2001 y de Bélgica en 2003. Y son ya 75.000 las parejas del mismo sexo que se han casado en España gracias a esta norma, que no son pocas. Pero no olvidemos que son muchas las personas que aún no pueden, fuera de nuestras fronteras, vivir su amor con libertad. En algunos países las leyes criminalizan a la homosexualidad y en otros las penas pueden ser muy severas, incluyendo la prisión o incluso la pena de muerte. Algunos de estos países donde ser homosexual es ilegal, es delito, como si fuese algo malo y algo que uno elige, son Irán, Arabia Saudí, Afganistán, Yemen, Somalia, por citar solo algunos ejemplos, y muchos otros de África, Oriente Medio y Asia. Pero incluso donde no es considerada ilegal existe discriminación y violencia, en muchos casos contra la que debemos seguir peleando, no hay ninguna duda. Estamos muy contentos de que España siga siendo un referente y que nos visiten y que vengan aquí a vivir personas LGTBIQ+, incluso algunas de ellas refugiadas que han salido por estos motivos de su país, y de que aquí encuentren pues esa oportunidad para ser libres y felices. Por lo tanto, no debemos bajar la guardia, y esto sí que es importante, porque ya sabemos que corremos el riesgo de que también aquí gobiernen quienes preferirían que no tuviésemos esa libertad, quienes solo quieren los derechos para ellos. Así que ánimo, fuerza y gracias a todos los que con nosotros levantáis la voz este mes y siempre por la igualdad de todos.